Saludos a todos. Bien, con estos vídeos vamos a empezar el tema de la programación lineal. Bueno, la verdad es que eso de empezar es empezar y acabar, porque este tema es muy cortito y realmente es más práctico que otra cosa. La programación lineal, pues que se ve aquí, aunque es una disciplina un poquito más amplia, sin embargo, en segundo de bachillerato se ve como un tipo de problema concreto que nosotros pues vamos a tratar de aprender a resolver. Es decir, sería una situación, un problema que siempre más o menos tiene el mismo esquema de resolución. Entonces, como podemos poner aquí, se trata de resolver un problema o un ejercicio. ¿Y qué te plantea ese ejercicio? Pues ese ejercicio va a tener una serie de restricciones. Va a tener una serie de restricciones. Esas restricciones van a conducir a una representación gráfica de lo que se llama la región factible. Una representación gráfica. Y luego esa representación gráfica va a conducir a la optimizar lo que se llama la función objetivo. Entonces, el problema de programación lineal, en el fondo lo que queremos es encontrar el óptimo de una función objetivo. Bueno, el óptimo, ¿cuál sería? Pues el máximo o el mínimo, ¿no? Esto suele ser muchas veces problemas que están ambientados en un ambiente comercial, en una situación de compra-venta, entonces en la cual la función objetivo es una función que puede ser, por ejemplo, las ganancias, y entonces estamos interesados en maximizar las ganancias, o bien la función objetivo son los costes y estamos interesados en minimizar costes, en encontrar el mínimo, ¿eh? Son ejemplos. Entonces, según el problema, pues tendremos que averiguar cuál es el máximo o el mínimo de la función objetivo sujeta a una serie de restricciones. Y para eso lo más cómodo es representarlo gráficamente en una región factible, ¿no? Entonces, una representación gráfica. Bien, vamos a ir concretando un poquito más. ¿En qué consisten las restricciones? Pues las restricciones son ni más ni menos que inecuaciones. Inecuaciones. Bien, esas inecuaciones pueden ser de muchos tipos, pero en este curso solamente se van a ver de dos variables y además inecuaciones lineales. Entonces, van a ser varias. Aquí se pueden poner todas las que queramos, ¿m? Desde una hasta, bueno, hasta un montón. Pero normalmente en selectividad y en este curso más de 4 no suelen aparecer. Entonces, como máximo 4, creo que ese es el límite que se ha impuesto en la selectividad, ¿no? 4 inecuaciones, 4 restricciones. Entonces, bueno, pues, ¿cómo son las inecuaciones? Pues son de la forma A1x más B1y, y aquí ya podemos poner pues menor que 0, menor o bueno, menor que 0 o menor que, más bien que 0, no, más bien que menor que c sub 1, ¿no? Menor que otro número, es decir, A1 es un coeficiente, un número, la x sería la variable, B1 es otro número, la y sería la segunda variable, tiene dos variables, normalmente se le llama x e y aquí tenemos un tercer número, un tercer coeficiente, y aquí una desigualdad que puede ser menor, mayor, menor o igual, mayor o igual.
Bien, ahora que lo pienso, realmente menor y mayor no suele aparecer este caso de menor y mayor. Normalmente menor igual, mayor igual. Y ahora explicaré también, conforme vaya profundizando en las inecuaciones, explicaré también el por qué no suelen aparecer en este tipo de problemas menor o mayor, porque entonces no garantizaríamos encontrar el máximo o el mínimo. ¿Eh? Para poder garantizar que este problema tiene una solución, que la solución se alcanza, necesito que sea menor o igual o mayor o igual. Es decir, digamos, para entendernos necesito incluir los bordes de la región factible. Bueno, aquí puede haber una restricción, puede haber dos restricciones, tres restricciones, por ejemplo, otra restricción a sub 2x más b sub 2y menor, mayor, bueno, no, esto ya hemos dicho que no, ¿no? Entonces voy a tacharlos, ¿eh? Este no y este no. Menor o igual, mayor o igual que un c sub 2. Luego puedo poner una sub 3x más b sub 3y con otro c sub 3 y así sucesivamente. Como hemos dicho, no suele haber más de 4 inecuaciones, porque si fueran más de 4 es que ya se hace bastante largo el ejercicio, ¿eh? El problema no es que se pueda o no se pueda hacer, porque esto es simplemente ir metiendo representaciones de estas inecuaciones en la gráfica. Cada una de estas inecuaciones representará un semiplano y esos semiplanos donde se vayan cortando van representando una región factible que normalmente es un polígono. Entonces, si le vamos metiendo más inecuaciones, ese polígono nos va saliendo cada vez con más lados y la verdad es que hay más datos y más comprobaciones que hacer. Se hace largo porque este ejercicio es laborioso, no es un ejercicio que se resuelva en dos renglones, sino que es un ejercicio que necesita trabajo, necesita coger todas las inecuaciones. Bueno, primero entender bien el enunciado. Después, traducir el enunciado a esas restricciones y a la función objetivo. Localizar en el enunciado las restricciones o las inecuaciones de la función objetivo. Una vez que las hemos localizado, representarlas gráficamente a través de y encontrar la región factible. Y dentro de esa región factible, conocer bien cuáles son sus lados y sobre todo los vértices de la región factible. Y luego, digamos, la parte más fácil sería valorar o encontrar el valor de la función objetivo en esos vértices y en esos lados de esa región y decidir cuál es el punto donde se alcanza el máximo o el mínimo. Es decir, es un ejercicio de mucho trabajo. Claro, la contrapartida es que todos son más o menos parecidos, todos los ejercicios son iguales y lo único que hay que hacer es hacer una serie de ejercicios, tratar de que sean los más variados posibles y coger práctica a la hora de plantear el ejercicio y coger un poquito de rapidez representando la región y optimizando, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, os va a llevar tiempo. Es decir, si elegís un ejercicio de esto en selectividad, vais a tener que gastar bastante tiempo, ¿eh? Bien, entonces, bueno, pues eso es lo que tendríamos como inecuaciones, como restricciones. Aquí ponemos pues puntos suspensivos porque puede haber varias. Bien, como hemos dicho, cada una de las inecuaciones representará, a la hora de representarla, será un semiplano. ¿Qué es un semiplano? Pues un semiplano es, supongamos que la hoja sobre la que estamos escribiendo es el plano. He dicho supongamos, porque esto no es un plano, no es un plano matemático. El primer problema que tiene es que está limitado aquí por los bordes, ese es el problema fundamental. Y ya otros problemas importantes son que a nivel microscópico, pues esa especie de hoja se transforma en una superficie rugosa, ¿no? Y por tanto, si yo quiero ampliarlo, pues realmente me empezaría
lentamente me empezaría a dejar de ser útil como plano, ¿eh? Pero bueno, el principal problema que tenemos es eso, que está limitado. Un plano no está limitado, un plano es una superficie de dos dimensiones infinita y ilimitada por todos sus lados. Bien, un semiplano sería la mitad de un plano, pero ¿cómo la mitad? Pues la mitad dibujando una recta. ¿eh? Vuelvo a comentar que esto que yo he dibujado no es una recta. Bueno, primero que no está muy bien dibujada porque la he hecho a mano. Segundo, porque he empezado aquí y he acabado aquí. Entonces, siempre hay que imaginarse que esa recta continúa hasta el infinito por un lado y por otro lado. Entonces, y luego pues está constituida por infinitos puntos, todos pegados unos con otros de forma continua, ¿no? Pues esos son conceptos matemáticos bastante profundos y avanzados. Bueno, entonces siempre entender, porque muchas veces no se entiende estos conceptos tan básicos. Entonces, una recta una entidad matemática de una sola dimensión ilimitada por los dos lados. Bueno, pues esa recta que cortaría el plano en dos partes, una a un lado, podemos decir a la derecha, y otra a otro lado, ¿no? Bueno, pues la recta puede ser así, o puede ser en otra inclinación, ¿eh? Puede ser así, puede ser así, puede ser horizontal, a esto le llamaríamos una recta horizontal, o puede ser vertical, ¿no? Recta vertical, recta horizontal, ¿no? O oblicua, en un sentido, en otro sentido, así es oblicua decreciente y así es oblicua creciente, ¿no? Puede ser más oblicua o menos oblicua. Esa sería la recta. Bueno, pues esa recta divide el plano en dos partes, la que está a un lado y lo que está al otro lado. Y cada parte es lo que se llama un semiplano. Por ejemplo, esto de aquí, si yo hago así, estoy como indicando que cojo la parte que, claro, habría que dibujarla más completa, ¿eh? Pero ya nos vamos haciendo una idea. Habría que dibujarlo toda esta zona, ¿no? Y imaginarse que continúa hacia allá y que continúa por acá. Y toda esta zona sería el semiplano. Esta parte no es el semiplano que yo estoy dibujando, esta parte sería otro semiplano. Ese semiplano, esa mitad del plano, tiene un borde que es la propia recta, ¿vale? Bien, bueno, pues si yo cojo una inecuación y la represento gráficamente, me da un semiplano. Si cojo otra ecuación y la represento gráficamente, me puede salir otro semiplano. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo esta recta, otra recta que he dibujado, y entonces el semiplano vamos a suponer que es, por ejemplo, esta parte de aquí abajo. Bueno, pues entonces hay una parte que es común a los dos semiplanos, que es esta zona que está rayada, ya sería como un trozo aquí, ¿no? Que continuaría para acá, continuaría para acá y continuaría para acá y sería como una especie de esquina no limitada, porque por esta parte se va al infinito, ¿eh? Y que correspondería a todo esto que estamos dibujando, ¿no? El verde ya se me está quedando sin tinta. Bueno, ahora no hay que preocuparse que tengo más rotuladores. Bueno, y esta parte, pues aquí todo esto, la parte así, digamos, doblemente rayada en azul y en verde, esta parte de aquí sería la limitada por esas dos inecuaciones. Y luego si, por ejemplo, resulta que dibujamos una tercera inecuación y da la casualidad de que la tercera inecuación hace así y me determina el semiplano hacia allá, entonces, es decir, toda esta zona así en rojo para acá, entonces ya se me forma una maraña que es un poco difícil de ver. Pero con un poco de práctica veo que la zona donde se coinciden los tres semiplanos, la zona que está, que es la intersección de los tres semiplanos, sería
O sea, tenemos un primer semiplano, un segundo semiplano y un tercer semiplano. Entonces la zona sería esta de aquí. ¿Eh? Y entonces, ¿qué se nos ha formado? Pues se nos ha formado un polígono, en este caso un triángulo. Y este triángulo tiene tres vértices, ¿eh? Tres vértices. Entonces, esta zona sería lo que se llama la región factible y sería un polígono y estaría limitada, ¿no? Estaría limitada por tres lados, tres vértices y con tres vértices también. Y me interesará calcular los vértices, ¿no? Y entonces me interesará ver qué valor tiene la función objetivo en esos vértices. Bueno, también tengo que comentar que a lo mejor podría haber sucedido que en lugar de la zona hacia la izquierda, la última zona hacia la izquierda, hubiera salido la zona hacia la derecha, ¿eh? Hacia la derecha. Entonces me habría salido una especie de zona así, limitada por una semirrecta desde acá para acá, un segmento y otra semirrecta. Y en ese caso me habría salido esta zona como la región factible y esta zona sería no acotada, ¿no? Esta zona sería no acotada. Una región no acotada. Esta sí es acotada. Esta es acotada. Porque está limitada por los tres lados. Entonces esta es una región no acotada. Y aquí hay más regiones no acotadas. Por ejemplo, esta región es no acotada. O esta esquinita para acá es no acotada. ¿Mm? O estas zonas son no acotadas. Entonces habrá problemas en los que aparezcan regiones factibles acotadas y regiones no acotadas. ¿Eh? Ya eso lo veremos con más detalle. Y luego la función objetivo, ¿m?, que nosotros nos plantean va a ser también una función de dos variables y además lineal. Lineal y de dos variables. Lo mismo que las inecuaciones van a ser lineales y de dos variables. Bueno, si no fueran lineales, ¿lineales qué quiere decir? Lineales significa que la x y la y no están elevados a ningún exponente, ni están multiplicándose entre sí, ni están bajo una raíz cuadrada, ni tienen ningún tipo de función extraña, potencia o logaritmo, cosas raras, que estén con la x y la y. O sea, es decir, la x y la y solamente están multiplicados por números y sumadas entre sí. Eso es lo que se llama lineal. ¿Y por qué se llama lineal? Porque la representación gráfica da una recta con un semiplano. Si hubiera sido una inecuación con multiplicaciones elevados a potencia o raíces o lo que sea, pues entonces al intentar resolver o al intentar representar la inecuación, pues me habría salido una especie de curva con una región así limitada por una curva, ¿eh? Eso son posibilidades, pero eso no es lo que se estudia en la programación lineal, ¿eh? Por eso se llama programación lineal. Lo de programación, la verdad es que no sé muy bien por qué, a lo mejor lo investigo, por qué lo bautizaron como programación. Pero lineal sí está claro porque estamos hablando de inecuaciones lineales y de funciones objetivo lineales, ¿eh? Que puede ser de este tipo, una función x, y. ¿Qué significa esto? Esto significa f mayúscula es el nombre que le damos a la función, que puede ser f mayúscula, puede ser c de coste, puede ser b de beneficio, puede ser la letra que queramos. Y aquí entre paréntesis ponemos las dos variables que vamos a usar. Esto solamente es el nombre de la función, no es nada, digamos, de operativo, ¿no? La operación viene después. La función sería, pues, vamos a poner p mayúscula x más q mayúscula y. ¿Y por qué he elegido p mayúscula y q mayúscula? Porque yo he querido, simplemente. Esto es un número y esto es otro número y x e y son las dos variables sumando. Vuelvo a insistir que es lineal, eso significa que no va a haber ni potencias, ni raíces, ni multiplicaciones de la variable entre sí, ni divisiones de la variable entre sí, ni exponentes, ni nada de eso. Ni logaritmos, ni cosas raras, ¿eh? Entonces, con este tipo de inecuaciones y este tipo de función,
yo puedo garantizar encontrar un máximo o un mínimo cuando el problema tenga un sentido, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, nos pueden pedir un máximo en una región no acotada y resulta que el máximo se encuentra en el infinito. Eso no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, las regiones no acotadas, según lo que nos pidan, podemos encontrar el máximo y no el mínimo, o el mínimo y no encontrar el máximo. Entonces, a lo mejor no, como estoy diciendo, nos piden el máximo, pero lo que hay es el mínimo y no podemos responder, o decir, o podemos decir que el máximo no existe porque la región no es acotada. Bueno, eso serían situaciones. Ahora, si la región es acotada, entonces seguro que este problema tiene solución. Y volvemos a insistir con las desigualdades menor o igual, mayor o igual, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que pasa con menor mayor? Pues con menor mayor significaría que si yo tengo una inecuación con menor, pues entonces estaríamos diciendo que la recta que hace de borde del semiplano no se incluye, ¿no? Entonces, por ejemplo, así, bueno, pues yo tengo que todos los puntos del semiplano me valen, pero los del borde no me valen. ¿M? Es como si, ese es el ejemplo que siempre se me ocurre, ¿no? Como si cogemos una tostada, cogemos una rebanada de pan, de esa de pan de molde, y le quitamos las cortezas, ¿no? Le quitamos las cortezas. ¿Qué nos queda? La parte blanca. Bueno, pues más o menos igual. Imaginaos que tenemos el triangulito y si fueran todos menor, mayor, sin el igual, pues entonces el borde de esa región no estaría incluido, solamente estaría incluido la parte de dentro. O sea, la corteza se la quitamos y solamente estaría incluido la parte blanca de dentro. ¿Eso qué significa? Pues que no voy a poder encontrar el punto donde se encuentra, donde hay el máximo o el mínimo de la función objetivo, porque ese máximo y mínimo siempre va a estar en el borde, normalmente en uno de los vértices. En ocasiones excepcionales estará en todo un lado, ¿eh? Y será una solución múltiple porque tendremos todo un lado que cumplirá el máximo y el mínimo. ¿Eh? Muy bien, pues yo creo que ya para introducir el tema está este vídeo, vamos a dejarlo aquí que ya se está alargando, y en los próximos vídeos iremos concretando y haciendo ejemplos de estas situaciones. Venga, muchas gracias por vuestra atención.